Señoras, señores, buenas tardes. En nombre del Centro Naval queremos darle una cordial bienvenida, agradecerle la presencia de todos ustedes y destacar fundamentalmente la presencia del señor director de la Escuela Naval Militar, el señor contraalmirante Lioel Pombo, que hoy cumple años, además que vino con unos cadetes y que es un orgullo contar con la presencia del señor director y de todos los cadetes. Bueno, quiero antes de leer el currículum del expositor y autor del libro, Félix Dufour, quiero presentar a las dos personalidades que lo acompañan. En primer lugar, al presentarles al señor Manuel Rafael García Mansilla. Es director ejecutivo de la editorial Virtudes. Entre otros cargos, también fue director de Parques Nacionales del Noroeste Argentino, intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi y del Parque Nacional de Iguazú. Es investigador histórico y generalista. El señor capitán de navío Jorge Vergallo, licenciado en Historia, magíster en Relaciones Internacionales, doctor en Ciencia Política y docente en instituciones públicas y privadas. Y a continuación voy a leer y presentar el currículum del señor capitán de navío Guillermo Oyarzábal. Es oficial de Estado Mayor, licenciado y profesor de Historia de la Universidad Nacional del Sur y doctor en Historia de la Universidad del Salvador. Egresó de la Escuela Naval Militar en el año 1979. En 1983 obtuvo la especialización Artillería en la Escuela de Oficiales de la Armada y en 1998 cursó la Escuela de Guerra Naval. Sirvió en distintas unidades navales y recibió las medallas del Congreso de la Nación Argentina y de la Armada Argentina a los combatientes de Malvinas. Autor de los libros Argentina hacia el sur, La utopía del primer puerto militar, Los marinos de la generación del 80, Guillermo Brown, también traducido al inglés, La tempestad, Naufragio de la cazatorpedera Rosales y Procesos a los sobrevivientes, y en coautoría Navegación y Comercio en el Río de la Plata, Guerra de la Independencia, Revolución en el Plata, The War of the Battleship, editado en Gran Bretaña, y de los capítulos sobre las Fuerzas Armadas y el mar argentino en la colección de la Nueva Historia de la Nación Argentina. Es vicepresidente de la Academia Nacional de la Historia, miembro de número de la Academia Nacional Sanmartiniana, del Instituto Nacional Browniano y del Instituto de la Historia Militar Argentino. Además, miembro correspondiente de las Academias Nacionales de Historia de Uruguay, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, y de la mayoría de las Academias de Historia centroamericanas. Actualmente se desempeña como miembro asesor del Comité de Doctorado y profesor titular en las cátedras de Historia Argentina en las carreras de Historia, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica. Es director de la revista Temas de Historia Argentina y Americana y jefe del Departamento de Investigación de la Escuela de Guerra Naval. Antes de ceder la palabra a los expositores que tenemos aquí, quiero presentarles al señor gerente de Publicaciones Navales, el señor capitán Gauna.
Bueno, buenas tardes y nuevamente bienvenidos a todos. Hace 2 años a la fecha tuve el particular honor de ser designado como gerente del Instituto de Publicaciones Navales, cargo que me pasara el señor capitán Vergallo. Así que imaginarán ustedes que no es fácil llevar adelante una obra donde tantos personajes reconocidos dentro de la institución se han desempeñado en esta posición. Nuestro centro naval realmente se viste de fiesta, se viste de gala en cada oportunidad que tenemos la presentación de un libro, en particular de autores como el caso de Guillermo, autores realmente distinguidos. Nuestra editorial tiene sus antecedentes desde hace 61 años dentro de nuestro querido Centro Naval. El Centro Naval, y voy a hacer un minutito de una breve historia, aprovechando que están aquí nos distinguen con su visita los cadetes que han acompañado al señor director de la Escuela Naval. El Centro Naval, que fuera fundado allá por el año 1880, rápidamente generó su primer tanque de pensamiento, como fue y sigue siendo hasta la fecha el Boletín del Centro Naval, cuyo responsable es el señor capitán Balsechi, aquí presente también. Bueno, les decía, desde hace 60 años, el segundo tanque creado fue nuestro Instituto de Publicaciones Navales. Bueno, el Centro Naval, nuestra casa, la casa de los marinos de la República Argentina, se ha distinguido por ser un custodio de los valores que ustedes están incorporando en nuestra institución. A través de esos 2 tanques de pensamiento es que intentamos difundir esos valores, transmitir la cultura que tiene que ver con los intereses de nuestra nación sobre el mar. Y creo que hasta la fecha lo hemos hecho con mucho esfuerzo, pero creo que con bastante éxito. Respecto del Centro Naval, del Instituto de Publicaciones Navales, es una editorial pequeña, pero es una editorial distinguida. Y es distinguida precisamente por sus autores. Los autores que con mucho esfuerzo, es muy difícil en este momento llevar adelante una publicación, pero gracias al esfuerzo de nuestros autores nosotros estamos presentes en todos lados. Inclusive somos una de las editoriales más antiguas dentro de la Feria del Libro. Precisamente mañana nos entregan una distinción por ser una de las editoriales que tiene ya 50 años participando de las mismas. Esa distinción que trato de difundir en cuanto a oportunidad se me hace favorable, estamos intentando llevarla por todo nuestro país. Hemos hecho en los últimos años presentaciones de libros en Ushuaia, en Paraná, en Salta, así que vamos a seguir con esa obra. Manuel García Mansilla va a adelantar después un trabajo que venimos desarrollando en conjunto desde hace un par de meses a la fecha. Así que quiero agradecerles a todos ustedes la presencia, quiero felicitar nuevamente a Guillermo por otra de sus brillantes publicaciones y bueno, le voy a ceder la palabra ahora a nuestras distinguidas personalidades también. Muchas gracias.
Hola. En primer lugar, para mí es un privilegio estar con todos ustedes y contarles un poco cómo surgió esta colección de biografías de marinos ilustres. Hace un tiempo, con Guillermo, nos sentamos a conversar sobre un sueño que tenía yo, que era escribir la biografía de mi bisabuelo, el almirante Manuel José García Mansilla, primer presidente del Centro Naval, fundador, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la Armada es nuestra familia y tenemos dos casas en las que nos sentimos como nuestra propia casa, en nuestro hogar, que es la Escuela Naval y el Centro Naval. Le preguntaba un día a Guillermo si realmente Santiago Albarracín y los fundadores del Centro Naval, cuando lo fundaron, pensaron en lo que sucedió en el tiempo. Y llegamos a la conclusión que ellos lo hicieron como oficiales jóvenes, de hecho no podían ser socios los oficiales superiores, y empezaron a crecer, y de golpe se dieron cuenta que quedaban afuera del Centro Naval, y hoy el Centro Naval es la Armada Argentina. O sea que tenemos ese privilegio de tener, nosotros como familia, es difícil que les pueda expresar lo que sentimos, pero nos los inculcaron. El legado que nos dejó en la familia mi bisabuelo y su hermano Rafael, que murió trágicamente siendo agregado naval en los Estados Unidos, es muy grande. A raíz de eso le dije que escribiera el libro sobre mi bisabuelo y me dijo que estaba escribiendo el libro de Dufour. Dijimos, bueno, hagamos una cosa mucho más simbólica. No exaltemos un marino solamente, ni un autor reputado como el que tengo a mi derecha, que me concede el privilegio de ser mi amigo. Hagamos biografías de marinos ilustres. Dicho esto, voy a leer algo de lo que escribimos y lo dejamos asentados en el libro. La editorial Virtudes, cuyo lema es el honor como virtud, porque para nosotros el honor como virtud en sí contiene a todas las virtudes. Y el Instituto de Publicaciones Navales del Centro Naval, cuyo lema es unión y trabajo, nos unimos para editar una colección titulada Biografías de marinos ilustres. Después lo convocamos a Eduardo Gauna, le pareció, por supuesto, hablamos con el presidente del instituto, del Centro Naval, perdón, y le pareció una idea muy buena, porque es básicamente simbólica, en mostrarle a los futuros oficiales un camino, alguien en quien mirarse. Esta alianza tiene por finalidad honrar la vida, méritos y logros de las figuras de la Armada Argentina, merecedoras de tal reconocimiento por su contribución a la formación de nuestra identidad nacional. Los nombres de Guillermo Brown, Hipólito Bouchard, Oliver Russell y Tomás Espora son solo los primeros entre tantos otros que nos recuerdan a una nación desplegando velas para navegar tras el ideario de la libertad. Y es que nuestra patria se forjó por igual en la rudeza de la cumbre de los Andes y en lo bravío del mar. Es justo rendir homenaje a los ciudadanos signados por la virtud, perpetuando la memoria de sus obras, porque sobre esos ejemplos se construye el arquetipo del ciudadano comprometido con los grandes desafíos de la patria. Creemos que si nuestra sociedad no privilegia las hazañas del espíritu, si se pierde en la dimensión de la capacidad creadora del intelecto humano, si no somos capaces de exaltar los valores permanentes de los hombres que en el pasado forjaron con inteligencia y acción el carácter de la Argentina, correríamos el riesgo de transitar el inexorable camino de la indiferencia y la postración. Por eso, consagrar mediante el esfuerzo comprometido la ejemplaridad constituye un mandato irrenunciable, por el que nos hemos unido, seguro que al resaltar las cualidades humanas
transformadas en obra, podremos contribuir a aclarar el horizonte y trazar el derrotero que en defensa de los intereses nacionales reafirme la presencia argentina en el mar y en los ríos. Sin embargo, al pensar en la posibilidad de crear una colección que distinguiera la actuación de los marinos ilustres de la historia argentina, tuvimos que definir conceptualmente a quienes debíamos honrar. Para la elección de estos prohombres, la historiografía centró su esfuerzo en los años de guerra, que con inicio en las invasiones inglesas y a través del largo proceso de emancipación, tuvo continuidad en la Guerra del Brasil, los conflictos en tiempo de la Confederación y la Guerra del Paraguay. En este periodo advertimos la aparición y el crecimiento de los primeros héroes argentinos. Son tiempos gloriosos que nos conducen a un escenario donde son posibles acciones extraordinarias. La vida está en juego y la defensa de los valores colectivos se exalta en el mismo proceso de gestación que los cuestiona. En la tradición, los próceres adquieren una jerarquía sublime y se comprende que la cultura y la memoria popular hayan recadado en modelos de ejemplaridad incuestionables. A esta jerarquía pertenecen José de San Martín, Manuel Belgrano, nuestro héroe gaucho, Martín Miguel de Güemes y Guillermo Brown, junto a otros elegidos que integran el acervo de la patria. Los ilustres, en cambio, son personas eminentes, reconocidas por el alcance, la naturaleza de su obra y la capacidad de transformar la realidad en su más aguda condición. Quizás la mayor diferencia con los próceres haya sido que en el tiempo en que realizaron sus obras, la existencia de la patria no estaba en peligro. Los tiempos heroicos mantienen la coexistencia de próceres y hombres ilustres, pero estos se proyectan más allá de los periodos de beligerancia. Y aunque también se rescatan en ellos los atributos sobre los que se sostienen los aspectos más distintivos del espíritu de una sociedad, jamás pierden su condición humana. Cornelio Saavedra, Mariano Moreno, Bernardino Rivadavia, Juan Manuel de Rosa, Justo José de Urquiza, Juan Bautista Alberdi, Luis Pedrabuena, Francisco Pascasio Moreno y los presidentes Bartolomé Mitre, Sarmiento, Nicolás Avellaneda y Julio Argentino Roca son apenas unos nombres dentro de la inagotable lista de personas ilustres que contribuyeron al engrandecimiento de nuestra patria, aunque aún sin la aceptación de todos. Aún podemos encontrar en nuestros días muchos de ellos. Los últimos, todos ellos presidentes, se identifican con el periodo en que se moldearon los valores de la libertad y de la soberanía, consolidando las instituciones fundamentales de la nación. En la coyuntura, el Estado, por primera vez realmente organizado, multiplicó la masa crítica de pensamiento y de acción con la aparición de ciudadanos caracterizados por su compromiso en cada lugar donde hubo algo que hacer. Entonces, en coincidencia con esa tarea plena en realizaciones fundamentales llevadas adelante por los que sentimos que hoy son los hacedores de la patria, aparecen en el firmamento otros, cuyos aportes coronan aquella obra al permitir que se cristalicen las aspiraciones sobre las que se levanta y proyecta su destino. En un orden más amplio, la relación es sin duda inagotable, pero cuando nos centramos en el universo de las subculturas institucionales, la cuestión se torna más mensurable. Nuestras editoriales, en la convicción de que la historia alberga en sus propósitos la enseñanza de las acciones humanas dignificadas con el trabajo cotidiano, la aplicación al estudio, la instrucción, la camaradería, el espíritu de sacrificio y la vocación de servicio, pretende rescatar en una antología sin precedentes las personalidades sobresalientes de la Armada. En efecto, reconocemos un número de marinos relevantes de los cuales la institución se enorgullece. Todos ellos pensadores, creadores, educadores y científicos esencialmente comprometidos con la defensa de los intereses de la nación y que constituyen paradigmas de inagotable riqueza
y ejemplo para las generaciones de hoy y del futuro. Sostenidos por estos principios y con el optimismo que impulsa los grandes sueños, presentamos la biografía de Félix Dufour. La primera, que pronto será acompañada por los nombres de Manuel José García Mansilla, Manuel Domecq García, Martín Rivadavia, Vicente Estanislao Montes, Segundo Storni, entre otros tantos títulos que pretendemos tengan un lugar en la colección de estos marinos ilustres. Si dando a conocer la vida de estos notables hombres de mar logramos mostrar un ejemplo de conducta y patriotismo para todos los argentinos, habremos logrado una meta trascendente, la que sin duda alguna será beneficioso para el destino de esta bendita tierra donde hemos nacido. Cultivando el honor, la virtud por excelencia, unidos fraternalmente en el ideario del progreso, se reconstruirán las bases de nuestra patria y llevaremos a nuestra querida Argentina al lugar que se merece como nación. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente, buenas tardes, señoras, señores. Voy a recurrir a una actitud permanente en mi vida, en especial en el servicio activo. Feliz cumpleaños, señor almirante. Muy bien. Realmente hoy es un día de fiesta, es un día particular y yo estoy participando, digamos, en el rol de presentador del libro, crítico del libro. Bueno, quiero decir, no tengo ni la erudición ni el conocimiento que por supuesto caracterizan a quienes me acompañan en esta mesa y en particular al capitán Oyarzábal, quien es el que ha hecho la investigación muy profunda y durante varios años que ha plasmado en esta obra. Pero quiero expresarles mi sentimiento de alegría por ver plasmado el hecho de presentar un nuevo libro. Presentar una obra escrita, no presentar por el acto, por quien habla, sino que se presente un libro, realmente es una circunstancia muy particular, muy especial, y que tendríamos que intentar al menos difundirla, compartirla. Y si esta obra en particular está referida a personajes, en el mejor de los sentidos, a hombres, mujeres de la Armada Argentina, mucho mejor, mucho más alegre, mucho más enriquecedor en nuestra vida personal y profesional como hombres de la Armada, se convierte este acto. Yo en primer término quiero agradecer a la editorial Virtudes en la presencia de Manuel García Mansilla, y a la editorial del Instituto de Publicaciones Navales, donde, como dijo Eduardo Gauna, tuve el gran gusto, porque realmente fue un gusto más allá del trabajo, haber actuado durante varios años. Se los quiero agradecer a estas dos editoriales porque, como todos los que aquí estamos y sabemos, siempre se necesita un empujoncito. Podemos tener grandes ideas, pero siempre se necesita, como se dice en el fútbol, la patada inicial, el pitazo inicial para que la actividad comience. Bueno, ese rol protagónico lo han tenido estas dos editoriales, pero en particular en las personas de sus administradores, líderes o managers, si queremos decirles así. Este libro fue presentado por el capitán Oyarzábal también en la Universidad de la Defensa Nacional. Fue presentado para ser publicado, quiero decir, ¿no? Ahí estuvo muchos meses, sin éxito que se publicara.
y por lo que me contaba él y también Eduardo Gauna, las demoras a veces obedecieron a la intención de introducir algún cambio, algún capítulo, alguna ilustración, temas así. Bueno, no funcionó, simplemente no funcionó. Una decisión del autor fue retirar el libro y presentarlo a quienes hoy lo publican. Por eso digo, siempre presentar un libro no es que alguien se sentó un día y dijo, voy a escribir sobre Félix Dufour. ¿Y por qué? Y porque acá tengo un apunte, una foto. No, todos sabemos lo que demanda escribir algo, desde un reducido artículo para ser publicado en algún lugar hasta una gran obra, como considero que es este libro, que es esta obra literaria. Pero además estoy contento porque es una obra que trata un periodo de la historia naval y de la historia argentina que no es muy abordado. En la Escuela Naval Militar desde hace algunos años, afortunadamente, se comenzaron a desarrollar unas actividades literarias, culturales, de historia, propiciadas por la iniciativa del capitán de fragata, Daniel Cavaliere. Él fue quien tuvo la idea y algún director que correspondió a, por supuesto, ese mismo año lo aceptó, le gustó la idea y todos los directores que siguieron siguen manteniendo esa jornada. Y ahí se extendieron los plazos de estudio y de difusión de la historia naval. Contribuyó muchísimo a esa campaña, por decir así, de difusión de la historia naval en ese periodo, un libro ya legendario, no en el sentido de la leyenda, sino por la trayectoria que tiene, la importancia y la necesidad de tenerlos en las bibliotecas de quienes nos gusta la historia naval, quienes pertenecemos a la Armada, como es los marinos de la generación del 80, del capitán Oyarzábal. Ese periodo, así muy simple, generación del 80, marinos de la generación del 80, es un periodo que hasta ahora era poco abordado por nosotros, me incluyo. Entonces, la aparición de esta obra es realmente un gran impulso a renovar, a fortalecer esa iniciativa de hace del orden de los 20 años. Insisto si me permiten, con las opiniones personales, me pareció muy acertada la denominación de la colección, esta de Marinos Ilustres, porque es amplia. Como decía quien me antecedió en la palabra, no hablamos de próceres, no porque esté mal, sino porque se puede prestar alguna discusión, algún abordaje del tema con algún punto de vista diferente, que nos moleste un poco, o con la libertad académica que tiene que rodear a toda presentación y a toda redacción y a todo proceso de investigación que deriva en una obra escrita. Esto de Marinos Ilustres me gusta mucho, porque podríamos decir, Félix Dufour llegó a ser ministro de Marina, llegó a desarrollar o desempeñar un rol preponderante para la historia argentina. No ostentó cargos que hubieran motivado que se escriba un libro simplemente por el cargo, digamos, ¿no? Por el nivel que llegó. En esta obra ustedes van a poder apreciar el devenir de una época de la historia naval, de una época de la historia argentina y de alguna manera de una época o de los inicios de la época, de la era que seguimos viviendo del centro naval.
En las páginas de este libro se va a ver todo ese desarrollo. El autor ha tenido el gran criterio, igual que cuando escribió Guillermo Brown o Los marinos de la generación del 80, de redactarlo en una manera que no es tal vez historia científica, como estudiábamos, al menos cuando yo iba al colegio secundario, con muchas citas, muy técnico, muy científico, sino que todas sus obras, y esta en particular, porque la estamos presentando hoy, tienen un estilo de redacción que atrapa. Eso sí, si alguien cree que va a leer una novela, no es una novela, por supuesto, es un libro de historia, pero redactado de tal manera que uno siempre quiere ver, o leer, mejor dicho, algo más. ¿Y cómo sigue la historia? ¿Y ahora qué le pasó? Porque lo presenta Dufour como fue un profesional de la Armada con éxitos, no quiero decir fracasos, pero digamos con vaivenes en su devenir profesional y personal. Yo quiero reproducir dos textos citados por el autor del libro, como para que vean que en este libro no es historia naval pura, sino que es la historia de un hombre que integró la Armada, que tuvo familia, que tuvo sus alegrías, sus pesares, que en especial para los jóvenes cadetes a veces lo dieron de pase a un lugar que no le gustaba, otras veces lo sorprendió un destino que no esperaba, otras veces tuvo desentendimientos con sus superiores y otras veces lo felicitaron y fue honrado, destacados sus merecimientos. Y para citar dos párrafos nomás de esta obra, como para que vean cómo redacta el autor, les comienzo a leer parte de una carta que le escribe Dufour a la señora. En los libros de historia no es muy habitual, si no es una novela, que haya la carta de una esposa, ¿no es así? Bueno, acá Guillermo ha tenido el tino y el gran gusto para los lectores de referirse a estas características también. Entonces paso a leer. Esto es una carta que le escribe, como les decía, a la esposa, luego de un encuentro con nuestro tan conocido ingeniero Luigi, cuando estaban revisando la zona para construir el puerto militar. Fíjense, porque además describe la personalidad de Dufour, ¿no? Dice Dufour a su señora: la primera entrevista con Luigi ha sido afectuosa y entusiasta, porque a cada rato me apretaba la mano, me abrazaba, me decía que yo era su hombre precioso. A Luigi no solo no le habían hablado de mí nunca, nadie, sino que ni idea tenía de los trabajos que me han absorbido todo mi tiempo desde hace muchos años. A medida que yo le hablaba, el hombre no salía de su azoramiento. Me decía que nos íbamos a entender, que yo era el apóstol de la Bahía Blanca y que lamentaba no haber tenido conocimientos que yo existiera en la escuadra argentina. Llegó hasta preguntarse si yo era figlio del paese, pues le hablaba en italiano o en francés. Loquito el pobre gringo. Con esto lo que quiero decir, resaltar, es el estilo de redacción del libro, que aunque sea un libro de historia, que la historia no es algo que atrape gente, ¿no? Que la lectura de libros de historia, mucha gente. Pero este estilo de redacción y el recurrir a estas fuentes son realmente muy enriquecedoras. Ahora, pues no vaya a ser cosa que crean que lo único que hace es escribir de la señora y de las personas que conoció en el mundo. Acá hay otra cita que transcribe Guillermo en su obra, bien profesional. Dice: una nación con litoral marítimo sin una marina militar que la mantenga invulnerable
es indefectiblemente vencida. Y con ella, es decir, con la Marina, y con ella vence o esteriliza la victoria enemiga en una larga resistencia. De la organización que le demos en tiempos de paz dependerá su fuerza y su independencia para la ofensiva. Es decir, la riqueza de esta obra está en transmitir todos los conocimientos que se pudo obtener de fuentes, que son muy ricas porque Dufour escribía mucho, por lo que ya les digo, dice el autor, no porque yo lo haya investigado, escribía mucho publicando y escribía mucho en apuntes personales, que han quedado para la familia y para quienes quieren investigar historia, cualquiera sea, en nuestro caso, historia naval. Una síntesis, como les planteaba a través de estos dos comentarios, de la personalidad de Dufour y que la van a encontrar a través de estas páginas, es la personalidad que tenía. Gran profesional naval. Y además decía y escribía todo lo que pensaba, aún de terceras personas. Es interesante leer cómo criticaba a alguna plana mayor que lo acompañaba o que compartía un destino, como el crucero Patagonia, cuando lo fueron a buscar a Italia. Es muy interesante cuando habla de su experiencia como comandante de la fragata Sarmiento y su intercambio protocolar en un principio con el zar Nicolás II y el contacto que siguió manteniendo después de varios años. Es interesante ver cómo ese viaje de instrucción de la fragata Sarmiento es el que tiene mayor cantidad de información gracias a todo lo que escribía, Dufour. Y además tiene, para terminar, porque acá vinimos a escucharlo al autor, tiene el Dufour, ¿no es cierto? Tiene la gran capacidad de tener muchísimas ideas, de presentarlas, de ponerlas a disposición de la Armada, del país, que algunas se plasmaron y otras no. Pero Dufour es el que habla, además del puerto militar, porque esto creo que lo conocemos todos y es por lo más conocido, Dufour habla de la escuela de oficiales. Es decir, él propone crear una escuela de oficiales que después va a tener diferentes nombres, la escuela de oficiales actual, la EPONA, la Escuela Politécnica Naval, que era la misma escuela, pero cuando la cursé yo ya tenía otro nombre. Propone la Universidad de la Marina, podríamos asimilarlo o asemejarlo al ITBA. Es decir, tiene una enorme cantidad de ideas, algunas de las cuales se pudieron plasmar en la realidad, pero siempre después. Por eso es esta personalidad, y yo estoy tan de acuerdo en que sea una categorización, mejor dicho, de marino ilustre. Porque no escatimó esfuerzos, ni pensamientos, ni escritos, siempre pensando en su armada. En la familia también, porque no sé si lo van a decir, recién me comentaban algunos, una señora descendiente de Dufour, también tuvo unos 5 hijos, una familia muy amplia, de mucha cordialidad. Y entonces vamos a encontrar en estas páginas y en la personalidad de Dufour realmente un estereotipo muy útil, más allá de lo que hizo, pero muy útil para difundir y transmitir valores. Por eso mi alegría, otra vez les vuelvo a decir, que alguien como Guillermo Oyarzábal, y sobre todo por el nivel académico que ocupa dentro de los estudiosos de la historia argentina, se haya dedicado a este hombre, a este marino ilustre. Por eso también celebro que la editorial Virtudes y el Instituto de Publicaciones Navales lo hayan plasmado con todo el esfuerzo. Y finalmente yo no quiero dejar de mencionar unas casualidades que me relacionan con la familia García Mansilla, porque desde hace algunas décadas atrás, algo así como
2 y un poco más de décadas, tuve el gusto de conocerlos estando yo todavía en actividad, en una ceremonia de la Escuela Naval. Después nos seguimos viendo en otras actividades académicas, nos seguimos viendo en ceremonias de la Escuela Naval, y los García Mansilla me persiguen porque incluso un familiar, García Mansilla, es la hermana María Luisa García Mansilla, que dirige, conduce el Instituto Mallinckrodt, donde asisten mis nietas. Así que yo, entre Guillermo, que lo conozco desde hace mucho y compartimos algunos ámbitos académicos, y los García Mansilla, no me quedó más remedio que aceptar este desafío. Pero como además sigo manteniendo mi corazoncito y muy fuertemente ligado al Instituto de Publicaciones Navales, yo le voy a pedir al capitán Oyarzábal que ahora, cuando hable de su libro, no cuente todos los detalles, porque la idea es que lo compren. Sí, si él cuenta cómo termina, estamos sonados, diría un chico. Bueno, muchísimas gracias. Yo no hablo con el micrófono, si no me escuchan, agarro el micrófono. Yo no iba a venir. Y estaba decidido a no venir. Pero hoy a la mañana, cuando le digo al capitán Vergallo que le vaya bien en mi presentación, me dijo, ¿cómo usted no va a ir? Y me dio como tristeza. Dije, bueno, voy a ir. Y por eso estoy acá, para hablar de un libro que no soy el que presenté el libro, no tendría que hablar de mi libro. Quiero agradecerles a todos ustedes su presencia. A quien primero le quiero agradecer es a mi mamá. A mi mamá. Y después a todos ustedes. En especial al director de la Escuela Naval. Porque trajo los cadetes de la Escuela Naval. Y cada vez que yo escribo un libro, no lo escribo para los viejos. No lo escribo para los que hicieron su carrera y a quienes no puedo cambiar. Lo escribo para los jóvenes, para los que tienen por hacer, para los que pueden transformar la realidad todavía. En un país de desesperanza hay que... Ya se me va a pasar la gana de llorar, pero yo lloro un montón, por lo bueno y por lo malo. En un país donde hay tanta desesperanza, hay que sembrar esperanza. Y en el pasado está toda la esperanza de todos nosotros, siempre. Siempre está en el pasado. Porque en el pasado están las coincidencias. En el presente están los roces, las rupturas, los encuentros. Cuando yo escribí el libro de la generación del 80, que para mí es sin duda la mejor obra que yo he escrito y que voy a escribir en toda mi vida. Esto no quiere decir que sea buena, quiere decir que es la mejor obra que yo he escrito y que voy a escribir en toda mi vida. Entendí que había que empezar a trabajar sobre otra etapa, que había que dejar de lado, no de lado, pero que no había que seguir profundizando sobre Brown y los héroes de la independencia. Que la Marina tenía mucho que aportar y además, en mi teoría, que algunos enfrentan, la Marina empieza con los hombres de la generación del 80. La Marina que conocemos hoy, la de esa escuela naval maravillosa que nos cambia la vida y que nos mete en una subcultura que nos hace increíbles a los marinos, esa Marina empieza con Sarmiento, con los primeros buques, con esa organización y estos hombres que tenían dos características fundamentales. Hablo de Dufour, de García Mansilla, de Domé García, de Santiago Albarracín, de Vicente Montes, y es interminable, de Echeverri, de tantos, de Olinde, de Galíndez. Bueno, estos hombres eran conscientes de que ellos tenían la posibilidad de transformar la realidad. Habíamos salido de las guerras civiles, apenas el país se estaba organizando y la Marina empezaba a organizarse, Escuela Naval, creada en el 72,
Y había todo por hacer. Y tenían dos cosas, fe en el futuro y confianza en sus propias capacidades. Yo ahora no veo que eso exista, por lo menos no se ve tan naturalmente. Y entonces se necesitan obras que demuestren que eso sí se puede, que la realidad puede ser cambiada. Cuando yo hice el libro de los marinos de la generación del 80, o antes el libro del puerto militar, me di cuenta que la figura de Dufour aparecía todo el tiempo y que en Puerto Belgrano tenía un barrio. Y cuando yo preguntaba quién es Dufour, es el del barrio. Y me di cuenta que no solo Dufour no era conocido, sino que merecía un lugar de privilegio dentro de los marinos que construyeron nuestra institución. Y que es una institución al servicio del país, al servicio de la patria. Dufour estaba en todos lados, pero no era almirante. No había llegado a ser almirante. Algo dijo el capitán Vergallo. No había sido ministro de guerra, ni de marina. No había sido político. No había conducido o comandado un buque cuando circunstancialmente se lo manda a rescatar náufragos a la Antártida. Es decir, no tenía ninguna acción que por sí misma lo identificara. Y estaba en todas partes. El nombre de Dufour aparece en todas partes, desde que es oficial recién recibido hasta su muerte. Todo el tiempo. Y ahí yo entendí que había que hablar no solo de los que tienen cargos, sino los que transforman la realidad desde abajo y luchan para que esta transformación sea posible. Muy joven, como teniente de navío, empezó Dufour a hacer trabajo sobre el puerto militar. ¿Dónde tenía que ser el puerto militar? ¿Cómo era Bahía Blanca? Todo esto surge de la carrera profesional. La primera comisión importante que tiene Dufour, junto con Domé García y García Mansilla, los tres juntos, son los relevamientos topográficos de la ría de Bahía Blanca en 1882. Y esos relevamientos topográficos hacen que Dufour se dé cuenta que ese tiene que ser, es el lugar más apto para un puerto para la defensa del Río de la Plata. Y su vida la cursa desde adelante, trabajando y haciendo trabajos de investigación y publicando en todos lados para convencer a los demás de que ese es Bahía Blanca el lugar de un puerto que se tiene que crear, cuando todavía no todos pensaban en hacer un puerto. Por eso Luigi dice, es mi hombre precioso, me encontré con alguien que sabe todo, que me convence. Y Dufour es entonces sí el verdadero creador del puerto militar. Hay una carta que le escribe a su esposa que le dice, nadie me recuerda ahora, nadie se acuerda ahora que este puerto militar que se ha creado es fruto de mis grandes esfuerzos. De hecho, Bahía Blanca hace una serie de ceremonias y homenajes a quienes hacen el puerto militar y todos los homenajes son para Luigi y nada para él. Pero a mí no me importa porque yo sé lo que hice, algo así dice Dufour en esa carta. Cuando termina esta tarea de convencimiento, de trabajo permanente pensando siempre en el bienestar de la Marina y de la patria, Dufour piensa en una escuela de aplicación para oficiales. No voy a decir todo porque hay tantas cosas interesantes. Y es el que convence al ministro Onofre Belvedere de esa escuela de aplicación para oficiales. Después les voy a hacer algún comentario de lo que pasó con la escuela de aplicación. Cuando termina este proyecto, y es el Dufour el primer director, empieza a generar un proyecto para la creación en Martín García de una universidad de la Marina. Consigue los planos de Anápolis, los presenta al gobierno, empieza a discutir, le escribe a Luigi, yo voy a decir que lo llama por el teléfono de lata, que había en aquella época teléfono de lata, es una lata con un hilo largo que llegaba hasta Europa, pero no, le escribe a Luigi diciéndole que quiere que él sea el constructor de las instalaciones en la isla de Martín García. Y le dice, estoy apurado porque estoy consiguiendo la plata y si no la invierto, la van a invertir para otra cosa. Esta es la parte más triste de toda esta historia.
Porque en medio de todo esto, y cuando Dufour le escribe, Luis Luigi le escribe la carta diciéndole que no va a ser, que él tiene muchas tareas en Roma y en los astilleros de Especia y que no puede venir a la Argentina a dedicarse a eso, en el interín que Luigi le escribe esa carta a Dufour, pero donde le dice que lo felicita por el nuevo cargo y por lo que va a lograr, Dufour muere sorpresivamente a los 48 años. La Marina de la generación del 80, que es la Marina de la que nosotros abrevamos en forma permanente, porque es donde se insertan los verdaderos valores de nuestra institución, todo lo que es y todo lo que fue, en esa Marina el principal protagonista, sin duda, es Félix Dufour. ¿Hay otros? Sí. Pero él, con su pensamiento y con su vehemencia, había logrado transformarlo todo a lo largo del tiempo. ¿Por qué digo esto así? Después vamos a ir a cosas más puntuales, ¿no? Porque cuando yo le digo a un oficial de Marina hoy, estuvo en una comisión en el extranjero, trajo un buque desde Rusia, tuvo un problema con la grúa, hubo una maniobra complicadísima, resolvió el problema, ¿por qué no lo escribe? Me dicen, no, ¿qué voy a escribir? ¿Qué importancia tiene eso? Y nuestra Marina hoy hace cosas importantísimas cada día. El problema es que si no lo escribimos, si no lo plasmamos, eso que hacemos el día de mañana no sirve para nada. El mérito de Dufour es haber plasmado todo lo que hizo en sus proyectos. Y este libro no es una biografía. Este libro es un libro profesional. Es un libro para motivar, para cautivar, para que los oficiales, los cadetes, que vienen obligados, y yo le agradezco al director de la Escuela Naval que haya obligado a los cadetes de la Escuela Naval a venir, se lo agradezco de todo corazón, porque los jóvenes no vienen si no son obligados. Este libro es para ellos, para que ellos vean que ellos son capaces de transformar la realidad. Ahora, eso no es fácil, ¿eh? Hay que trabajar, hay que estudiar, hay que comprometerse, hay que amar. Eso no es fácil. Y el libro como el de los marinos, lo que demuestra es eso, que siempre se puede con trabajo, con esfuerzo, con voluntad y con amor. Y eso es Dufour. Por eso a los jóvenes, que son a los únicos que me interesa hablarles, les digo, para que transmitan, y para que lean, y para que se ilustren, y para que sepan que son capaces de más de lo que puede ser. El año pasado una alumna mía en la universidad me manda una carta después de que termina la materia, y me dice, profesor, usted nos demostró que nosotros podemos ser mucho más de lo que pensábamos, que podemos ser mejor que Alberdi, que Mitre, porque nosotros tenemos más posibilidades que ellos para estudiar, para trabajar y para transformar la realidad. Y esto es así, y así lo hizo Dufour. No lo querían, y ahora van a ver que lo querían muy poco, porque era un hombre complicado, tan comprometido con lo que quería hacer que era difícil, insoportable, con todos. Voy a leer algunas cosas de distinta índole de Félix Dufour, para que vean esto. Ahora el libro, leanlo porque es fascinante. Perdón, ¿nosotros Sí. lo podemos comprar? Sí. Supongo por la edad. Pueden comprarlo, pero como divertimento. En cambio, los jóvenes lo tienen que comprar como instrumento. Para los jóvenes es un instrumento, es un motivador. Para nosotros es un deleite, simplemente. Ahora sí. Yo uso 6 ojos. Dufour viaja en 2 oportunidades, varias, pero en 2 oportunidades está muy registrado en buques de carrera, buques mercantes, para llegar a Europa, para ir a buscar un buque u otra cosa. En uno de los buques mercantes donde viaja, por supuesto, viajan con los civiles. Cruzan el Ecuador y a él le toca bautizar a una de las señoras que están en ese barco. Para ello, empleé un frasco de agua Atkinson, rociando su simpática cabeza, como lo hubiera hecho San Juan el Bautista a una hermosa judía en aguas del Jordán.
Gran jarana produjo esto, pues nadie se lo pensaba y parece que ella se hubiese vestido a propósito para tal ceremonia. Estaba con un vestido blanco, adornado con puntillas y cintas color amarillo pálido, que hacían destacar con mucha expresión su linda cabeza de cabellos negros y ojos grandes y también negros. Lástima que a esta artística cabeza no la anime ninguna cualidad que revele criterio, ni elevación de ideas, ni instrucción alguna. Lo que hace junto con su voz chillona una mujercita insignificante, histérica y poco simpática. Hay montones de cosas así. Ahora, al mismo tiempo, cuando veía que había inteligencia, capacidad, ganas, decía todo lo contrario, ¿no? En el mismo viaje, sobre un hombre con quien se encuentra, con quien habla bien y sus juicios son los de un hombre de estudio concienzudo. O con otra pasajera, la señora Nagar, de quien decía: se hace simpática a todos, pues es un espíritu atrayente por lo culto y educado, que cautiva con su expresión fina y su bien decir que parece un canto. Es decir, valoraba a unos y a otros, y todo lo que hacía lo escribía. Y esto es muy importante. A los más jóvenes otra vez, todo lo que ustedes hacen es importante. No les parece porque parece rutina, pero dentro de unos años van a ver que vale y que tiene mayor valor del que pueden ustedes imaginar. Escriban sus experiencias, porque estos hombres de esta época escribían sus experiencias y por eso podemos hablar de ellos. La historia, no todo es historia. ¿Vieron que hay una revista que se llama Todo es Historia? No todo es historia. La historia es solo aquello que es capaz de conocerse. El pasado es todo, pero la historia es solo aquello que es pasible de ser conocido. Pero para ser conocido, los hombres deben dejar testimonio de lo que hacen. Voy a otra anécdota, termino rápido, no se preocupen que ya nos vamos. Esta es una carta que le escribe a su hija María Elena cuando él está en la fragata Sarmiento. Tengo un problema para comprar lentes yo, entonces tengo que usar así. Y cuando compro lentes de calidad, los pierdo, con lo cual no me duran más de una semana. No olvides, a su hija, 10 años, no olvides que ya eres casi una señorita para que tus acciones, modales y lenguaje sean correctos, sin afectación, bien naturales, que nazcan con dulzura de tu corazón, para que las personas que te traten adquieran de ti una buena opinión y en cambio te favorezcan con su amistad, modificando y elevando tu instrucción. Debes abstenerte siempre de hablar mal de nadie a persona alguna, por más intimidad que con ella tengas. Demuestra más bien que no conoces los defectos de los demás y sí solo sus buenas cualidades. La amabilidad y atenciones para con todo el mundo es algo que nos cuesta practicar, proporcionándote inmensos beneficios de buen querer y estima en el círculo de tus amiguitas. Debes siempre decir la verdad, tratando de no herir el amor propio y la susceptibilidad de las personas que trates. En casa, el más exquisito aseo personal y cuidado de tu ropa y objetos de la vida ordinaria, que es característica de una dama distinguida. Sé hacendosa por costumbre. A mamá, que es la que te ha dado la vida, debes no solo quererla, sino adorarla como a María Santísima, Madre de Dios, ayudándola en todo para demostrarle así el deseo constante que tienes en agradarla, haciéndole más llevadera la vida a ella que tanto ha hecho y hace por todos ustedes. Bueno, él quería que su hijo mayor fuera oficial de la Marina. Estaba convencido de que iba a ser oficial de la Marina. Y le escribe: querido amigote, hoy le mando uno de los retratos más parecidos que he encontrado en mi vida de los tantos que he visto de ese genio político y militar que se llama Napoleón I, y que usted, como futuro militar, debe tratar de imitarlo tanto en su carácter, actividad, energía, saber y valor, para distinguirse de entre los amigos de la sociedad en que actúe. No hay más que ser constante en el trabajo y en el estudio para llegar bien. Lo abraza su padre, que mucho lo quiere, a su hijo mayor.
esperen que no veo nada. Bueno, empezaba. Les voy a leer ahora una carta de Segundo Storni. Félix Dufour le pide, cuando escribe una breve biografía, su hijo mayor, una breve biografía de su padre, le pide a Segundo Storni que hable de su padre. Miren lo que dice Storni de Dufour. Empezaba el año 1904, es decir, hace casi medio siglo. Yo era recién alférez de navío, Storni, vale decir, un oficial que empieza su carrera. Se fundó la Escuela Superior para Oficiales de la Armada. Yo tuve siempre grande facilidad para las ramas matemáticas. Fui designado alumno en esa escuela. Ahí conocí a su señor padre, que era ya capitán de navío. Nunca serví a sus órdenes, ni a bordo ni en tierra. La impresión y recuerdo que de él tengo es la de un hombre nervioso, fácil de entusiasmarse. Los profesores de la Escuela Naval eran improvisados en general, algunos realmente deficientes. Los programas trazados eran de un alto cientificismo, absolutamente innecesario para el marino. Elementos de trabajo y práctica profesional, ninguna. De los alumnos no había más que 2, a lo sumo 3, que podían seguir los cursos, de modo que los más proclamaban que la mayor parte de los estudios eran inútiles, los que más proclamaban que eran inútiles eran los mismos alumnos. En esa época había en la Marina 2 corrientes de idea. Una, la del cientificismo, que respondía a los conceptos franceses y de la cual puede decirse con seguridad que la cabeza dirigente era el contraalmirante Manuel José García Mansilla. A ella pertenecía sin duda su señor padre. La otra, la de la práctica, que sin descuidar lo indispensable de la técnica y la ciencia, se concretaba en la esencia de la profesión, es decir, respondía a los conceptos y tendencias inglesas. Tanta crítica tuvo Dufour al crear la Escuela de Aplicación para Oficiales que al año siguiente se cierra la escuela y se le pide a él que baje el nivel de exigencia. Para él es imposible hacer una cosa así. Realmente para él es imposible hacer una cosa así. Se cambian los programas y al año siguiente se vuelve a crear la escuela, ¿no? Y él duró un año más como director y después va a ser Manuel Barraza el director de la escuela. Esta es la Escuela de Aplicación. Toda la impronta de la Escuela de Aplicación hoy, cuando nosotros, la Escuela de Oficiales, cuando nosotros vamos a la Escuela de Oficiales y queremos ver cómo está estructurada, cuál es la cultura, cuál es el fondo, la esencia de esa Escuela de Oficiales, está escrita por Dufour en sus primeros trabajos. Libros enteros escritos hablando de cómo debe ser la Escuela de Oficiales. Ahora les voy a leer una carta que le manda Ismael Galíndez a Dufour, siendo el más moderno. Me gustó mucho el informe por la forma clara, es el informe de la Escuela de Oficiales, ¿no? Y sin vueltas con que presenta las cosas. Lo felicito por el entusiasmo con que aboga por la empresa que tiene entre manos. Es un placer reconocer todavía hoy que hay quien tiene ideales y amor a la profesión. Y digo hoy porque el desarme, y por otras yerbas, estábamos poco después de los pactos de mayo de 1902, el desarme y por otras yerbas nos están enervando de tal modo que solo peleamos por gratificaciones, retiros por sueldos superiores, tantos por ciento de aumento, etcétera, etcétera. Usted es batallador y si no se cansa en el camino ha de conseguir lo que desea, cimentar la escuela sobre bases sólidas y hacer de ella una institución. Sería en gran provecho para la Marina. Yo creo que los inconvenientes de ahora son naturales e inherentes a toda empresa nueva. Máxime en nuestro país, donde las características de nuestro modo de ser es la inconsistencia, la despreocupación y un espíritu de crítica siempre listo para morder y atacar cualquier iniciativa que no sea personalmente nuestra. Me di cuenta el otro día, le escribí a Galíndez a Dufour, ¿no?, que usted anda enojadísimo, y mejor dicho que ha andado enojadísimo. No sea nervioso y vehemente, y permítame que le dé un buen consejo. Soy de sus pocos amigos, y digo pocos porque no tenía usted muchos, y seguramente no tiene mayor número porque lo encuentran demasiado entusiasta y apasionado.
He aprovechado su amabilidad para charlar un poco, haciendo a un lado nuestras respectivas situaciones de superior y subalterno. Galíndez es mucho más moderno que Dufour. Cuando hay un propósito, cuando hay una convicción, cuando hay un ideal, se encuentran infinidad de obstáculos. Dufour encontraba obstáculos a cada paso. Y la vehemencia y su continuidad hicieron que no ascendiera con sus compañeros de promoción. García Mansilla, Domé García ascendieron mucho antes que él. Porque era un hombre complicado, claro que era complicado. Pero de verdad pienso que a él, tanto como a otros, pero quizá él sea el primero de los grandes constructores de la Marina moderna. Y voy terminando. Esto le escribe Felipe Fries a Dufour. Considero de mi obligación manifestarle que no poca parte, sino es la totalidad de mis energías y hábitos de trabajo, los he adquirido por los sanos consejos que usted me ha prodigado, como también por el ejemplo de dedicación al trabajo y a nuestra Marina, que usted ofrece y que no dudo serán al fin netamente reconocidos y por lo tanto premiados como se merece. Es claro que Dufour se enfrentaba mucho a sus superiores y en contrapartida recibía la admiración de sus subordinados. Pero la obra de Dufour es una obra de trabajo desde abajo, de trabajo sin relaciones, de esfuerzo puro, pleno por parte de él. Es un ejemplo para nosotros, los viejos y los jóvenes. Yo estoy entre los jóvenes. Y creo que aquí está la esencia y el valor de este libro. Es muy difícil, fue muy difícil hacerlo. No podía hacer una biografía, tenía que hacer una vida, ¿cómo se dice? Una hoja de vida. Y este libro es una hoja de vida, es la hoja de vida de Dufour. Hay pocos testimonios de afuera, yo he leído algunos, pero hay pocos testimonios de afuera. El libro se desarrolla por la propia acción de él, por los propios escritos de él, por sus trabajos de investigación, por la profundidad con que lo hace, por la vehemencia con que se enfrenta a todos para llevarlos adelante. Y creo que esto es lo interesante. No solamente porque estamos viendo una vida, porque a mí las vidas personales, la verdad, en el fondo, me parece que no interesan más allá de lo que dan, ¿no es cierto? Y entonces, sino porque lo que Dufour dejó. Cuando leemos el libro, y leemos, por ejemplo, esa fascinación de él en las usinas del Creusot o de Krupp, y cómo compara unas y otras usinas, y cómo después lleva todo ese proyecto a la Argentina para que se compren los blindajes o los cañones que esas fábricas realizan, estamos aprendiendo sobre el pasado, sobre el cual tenemos que abrevar hoy para realmente proyectarnos hacia el futuro. Por eso es que esto tiene que ser, y yo le digo, como yo insistí mucho en su momento para que el libro de los marinos de la generación del 80 estuvieran en la escuela naval, no interesa si es una materia o no, son libros profesionales, son libros para los oficiales de marina, son libros para demostrarles a ellos que pueden realmente transformar la realidad, que es trabajo, que es esfuerzo, y que como yo digo en el libro al final, todos pasamos por la vida y todos cumplimos acciones que son necesarias. Solo unos pocos están destinados a trascender. Nosotros tenemos que multiplicar esos pocos que están destinados a trascender. Y los que están destinados a trascender son los que son capaces y pueden cambiar la realidad. Y en esta capacidad estamos todos. Por eso también, lo digo acá en este libro, que digo muchas cosas, la voluntad es más importante que la inteligencia. Y es la voluntad lo único que nosotros tenemos que realmente motivar. La inteligencia es circunstancia. La voluntad somos nosotros mismos. Bueno, no tengo nada más que decir. Yo soy capaz de contestar una pregunta si lo no tengo problema.